Mire al que está a su lado y dígale, qué bien te ves hoy, dígale. Eso. Dígale. Míreme aquí, ahora dígale así, dígale, te ves casi de bien como me veo yo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Vamos a ir, aprovechando el tiempo, vamos a ir de una vez al libro de Job, en el Antiguo Testamento. Libro de Job, capítulo 19. El capítulo 19 de Job tiene 29 versículos, vamos a leerlos todos. Cuando hayan encontrado, por favor, me confirman con un amén. Aleluya. Ya, gracias a Dios que encontraron. La bendita y santa palabra del Señor dice de la siguiente manera: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo en sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Amén y amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta noche. Trataremos un tema bajo el título: ¿por qué Dios prueba a los justos? Desde tiempos inmemoriales,
Hemos sabido que han habido hombres y mujeres que han servido a Dios, pero también hemos sabido que esos hombres y mujeres que han servido a Dios han tenido que padecer tremendamente por causa de su fidelidad para con Dios. Podríamos tomar cualquier pasaje del libro de Job, cualquier pasaje, para exponer el tema del sufrimiento. Desde nuestros primeros padres y los hijos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, desde el justo Abel, como dijera Jesucristo cuando demandara toda la sangre de los justos sobre los fariseos de su tiempo, desde el justo Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Pero de todos ellos, quizás el mejor ejemplo para hablar del por qué Dios prueba a los justos es el libro de Job. El libro de Job es la gran obra maestra de los libros poéticos de la Biblia y es considerado dignamente como joya y figura de la literatura universal. En este libro se plantea el magno problema que atormentaba a los pensadores de la antigüedad, sobre todo a los sabios de Israel, y era el problema del dolor. Dios es justo. Dios es justo. Por lo tanto, debe pagar a cada quien según sus merecimientos. Pero ¿cómo explicar que al hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, 4 cualidades que Dios mismo anota sobre Job, le sobrevengan tantas calamidades y desgracias? Este es el gran problema del libro de Job y expuesto en él con todo su dramatismo. La tradición de Israel supone que en la tierra de Uz, un país situado en las cercanías meridionales del Mar Muerto, entre Arabia y Edom, vivió un personaje heroico allá por la época de los patriarcas, que fue modelo de invicta paciencia. Job, que fuera descendiente de la estirpe de Esaú, es decir, descendiente de Esaú, a quien en la Biblia también se le conoce como Edom, y que fuera probablemente un rey en la tierra de Edom antes que hubiera rey en la tierra de Israel, según Génesis capítulo 36 verso 33, o primer libro de Crónicas capítulo 1 verso 44. Aunque no todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en cuanto a que Job era un rey, lo cierto es que Job sí que era un hombre rico, poseedor de grandes extensiones de tierra, con bienes materiales en abundancia, con siervos, siervas a su servicio. Mas en un día cualquiera, común y corriente, le sobrevienen a Job y de repente infortunios intempestivos por causa de Satán. Sus sembrados fueron quemados, sus manadas de ovejas, de bueyes, de camellos fueron saqueados por sus enemigos. Sus hijos fueron muertos por un vendaval que derribó la casa donde estaban y murieron. Sus siervos fueron muertos a filo de espada. El raparse la cabeza y el rasgarse las vestiduras era señal de dolor. Cuando el hombre muere, no puede llevarse nada. Pero Dios había despojado a Job de todo lo suyo un poco antes de lo que hubiera hecho en cualquier otro caso. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero no contento con esto, el maligno, en un día cualquiera, común y corriente, Dios permite que sobre Job venga una enfermedad terrible. La Biblia la llama una sarna maligna.
Dice la Biblia que Job tenía que tomar un tiesto, es decir, un pedazo de cualquier cosa para poderse rascar. Las saetas del Todopoderoso estaban ahora en él, cuyo veneno bebía su espíritu, y los terrores de Dios lo combatían de día y de noche. Ya no tenía esperanza, porque Dios había hecho pasar su esperanza como árbol arrancado. Harto estaba de amarguras, no aguantaba más. Él grita y se desespera, pero también enseguida recapacita y se somete con actos de fe. Y detrás de esta historia aparecen tres amigos de Job. Y estos tres amigos de Job argumentan contra Job sobre la base de la tesis tradicional. Si Job es tan duramente castigado por Dios, señal que pecó. Y su postura no es otra que la de reconocer su pecado y aplacar la justicia divina. Pero Job protesta, porque él acude a su conciencia y esta le dice que es inocente, y en contra de la tesis tradicional aduce su propia experiencia y la experiencia que tiene sobre las injusticias que hay en el mundo. Job grita, reclama, pregunta sin encontrar respuestas. Aparece y de improviso un nuevo personaje llamado Eliú. Eliú pretende ser como el árbitro entre las discusiones habidas. Según él, ni Job ni sus amigos tienen razón, porque las desgracias de la vida deben tomarse como lecciones de una mejor oportunidad de vida. Deben tomarse como vehículos para alcanzar mejores tiempos. Y aunque su argumentación algo de cierto tiene, nada resuelve de hecho. Así que el escritor inspirado, en su afán por presentar a otro árbitro infinitamente superior, presenta a Dios mismo, quien se le aparece a Job en medio de un torbellino, como recordando la epifanía del Sinaí. Pero Dios tampoco le da a Job una respuesta aclaratoria de su desgracia. Nadie tiene derecho a exigírsela. Dios solamente reafirma con sublime elocuencia su trascendencia y la inescrutabilidad de sus designios. Y ante esta intervención de Dios, Job no tiene más remedio que humillarse y adorar los designios divinos, que siguen siendo aún un enigma para el hombre. Bien, dele el aplauso al Señor. Bien lo expresó el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 33, en su doxología, es decir, en un cántico que se escribió allí, que dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué Dios prueba a los justos? Dicho de esta manera, tal vez nunca sabremos la respuesta con certeza. En mi caso personal, a veces la gente ve las cosas que Dios hace a través de uno, y como dijo un predicador, la gente conoce mi gloria, pero no conoce mi historia, y no conoce el precio que se ha tenido que pagar. Y reconocer que es nada más sino por la gracia de Dios, porque no somos nada. Y que si todavía tengo aliento y me muevo por mí mismo y hablo del Señor, no es sino porque Él tuvo misericordia. Pero
Llevo 23 años sirviendo al Señor de tiempo completo. Apenas llevaba un año, un solo año de haber salido al servicio de Dios de tiempo completo. Y salía a predicar a otras poblaciones, pequeñas poblaciones del país, a veredas, a campos. Y en ese año completo, vísperas del Día de la Madre, un sábado antes del Día de la Madre, mi esposa, sin estar enferma de nada, falleció de forma súbita. Los médicos dijeron que era por causa de la hipertensión. Esa noche subió un fogaje hasta su cerebro que lo quemó y quedó en muy mal estado. Yo la alcancé a llevar al hospital. Allí los médicos la reanimaron, la conectaron a un respirador artificial y 4 horas más tarde el médico sale y me dice: lo siento, no pudimos hacer más nada. Yo le dije al doctor: por favor, ¿me permites verla? Sí, claro, siga. La estaban hasta ahora desconectando de lo que la tenían conectada allí. Agarré a esa camilla y me arrodillé y le dije al Señor: Señor, ¿y ahora qué le digo a mis hijos? 3 hijos. El mayor tenía 13 años, una niña de 8 y otra de 5. Otra vez no fue sino por la misericordia de Dios. El Señor me permitió. Encontré a mi esposa en una campaña evangelística por allá en el Tolima, la esposa actual, con quien tengo ahora una parejita. Ella me ayudó a terminar de criar mis hijas y mi hijo mayor, sobre todo las niñas. Estaba muy preocupado por ellas. Mi hijo había quedado de 13 años, huérfano de mamá, y yo tenía que salir. Y ella me ayudó un montón con esto. Pero cuando mi hijo tenía 17, mi hijo primogénito tenía 17 años de edad, apareció con un osteosarcoma, enfermedad de cáncer que da solamente a los adolescentes. Un cáncer de hueso. Empezó a la altura de la rodilla del fémur de su pierna izquierda. No nos pudieron ayudar mucho los médicos al comienzo porque no sabían qué era, hasta que el Señor, por su gracia, permitió que conociésemos un médico que dijo: tengo temor del cuadro clínico de este muchacho, voy a pasarlo con el especialista. El especialista le envió exámenes de medicina nuclear en donde se comprobó ciertamente que era un osteosarcoma. Vivíamos en la ciudad de Cúcuta y nos enviaron al Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Los médicos en Cúcuta nos habían dicho que tenían que cortar el hueso de donde estaba produciéndose el cáncer, pero que en el banco de huesos iban a buscar un hueso para hacer un implante, que iban a poner tornillos y platinos y todo esto, que la recuperación era lenta y dolorosa, pero que iba a quedar bien. Con esa expectativa nos vinimos, pero cuando ingresó al Instituto Nacional de Cancerología, todo el día estuvo en exámenes. Le hicieron exámenes de todo tipo. En las horas de la tarde, la oncóloga baja y me dice: papito, tengo que decirle que el cáncer que tiene su hijo es muy agresivo. Ya hizo metástasis en los pulmones. Necesitamos quitar la pierna del chico para empezar a tratar con quimioterapia sus pulmones. Aquí está esta orden para que por favor me la firme. Con temblor en mi pulso, firmé. La doctora había dicho que mientras yo estaba firmando había una psicóloga hablando con mi hijo. Mi hijo decía que quería vivir, que aunque tuviera que perder la pierna, él quería vivir. Cuando la doctora se fue, se alejó con la orden firmada, en esa sala de espera, yo me dejé caer en una de esas sillas y le dije al Señor: Señor, estoy dudando. Quedó limpio del cáncer y nos tocaba regresar a los 3 meses a su control. Cumplidos los 3 meses, regresamos al control y descubrieron que hizo metástasis en el cerebro.
Luchamos otro año con eso y hasta el último momento pidiendo al Señor un milagro, pero el Señor decidió llevárselo. Y me hice esa pregunta: ¿por qué Dios prueba a los justos? El escritor del libro de Job no da una respuesta a ese interrogante. Llega hasta donde puede, porque le faltaba conocer el valor espiritual y lo ultraterreno del sufrimiento. Al escritor del libro de Job le faltaba conocer con mayor razón el valor meritorio y expiatorio de los padecimientos de Cristo. A propósito de Cristo, varón de dolores, como lo llamó el profeta Isaías, experimentado en quebranto. Si nosotros tan solo pensáramos por un momento sobre el significado del padecimiento, del dolor del Señor Jesús, porque, hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. Cada año, en la llamada Semana Mayor, pasan por la televisión películas que traen a la remembranza la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, nosotros lo hemos leído en nuestros evangelios. Además de eso, los predicadores con frecuencia nos hablan de la muerte del Señor Jesucristo, como que nos lo sabemos. Esta historia nos la sabemos como tan de memoria que hemos olvidado el verdadero significado del dolor de Jesús. ¿Te has imaginado por un momento el dolor del Señor Jesús? Te invito a que uses la imaginación. Imagínate al Señor Jesús cuando lo azotaron. Los predicadores han dicho que al Señor Jesús lo azotaron 40 azotes menos uno. Pero déjame decirte que esa era la forma judía de castigar a un judío. No era la forma romana. Los romanos fueron mucho más allá con Jesús. Los látigos romanos, ustedes ya saben, eran unas ramificaciones en cuyas puntas tenían accesorios de hierro, de marfil, de cobre, y que cuando latigaban la piel también la molían, también la magullaban y también la desprendían. ¿Te puedes imaginar el dolor del Señor Jesús en aquella hora cuando el Señor Jesús fue azotado? Cuando todo su dorso, cuando sus hombros, sus lomos quedaron pelados. Dice la Biblia que los soldados romanos pusieron sobre sí un manto de grana, un pedazo de tela vieja y desteñida, y luego fabricaron una corona de espinas y la incrustaron en su cráneo, vendaron sus ojos y con una vara de arriar bueyes le pegaban en la cabeza y le decían: profetiza, ¿quién es el que te ha herido? La Biblia nos dice, San Mateo 27, que cuando los soldados romanos se hartaron de jugar con Jesús, cuando se cansaron de jugar con Jesús, cuando se cansaron de hincarse ante él y de decirle: oh, salve al rey de los judíos, cuando la sangre que vertió por los azotes se coaguló, cuando esa tela se pegó a su cuerpo, la Biblia dice que le despojaron de aquella tela. ¿Te puedes imaginar el dolor que sintió Jesús en aquella hora? Y cuando tuvo que cargar la cruz cuesta abajo, arriba al Calvario, no era nada nuevo para el Señor. No, señores, no, señoras. Recuerda, Cristo fue carpintero. Quizás él alzó maderos de mayor talla y más pesados, pero lo particular en aquella hora era que estaba levantando esa cruz con sus hombros completamente pelados. Es probable que una astilla de ese viejo madero se incrustara en su carne. Las lágrimas, el sudor y la sangre se entremezclaron en el rostro del Señor Jesús por causa del dolor que sintió en aquella hora. El dolor que sintió Jesús en aquella hora no lo podrá concebir en su mente ni el más inspirado de los poetas. El dolor que sintió Jesús en aquella hora no lo podrá escribir ni el más grande premio Nobel de literatura que haya existido o que pueda existir. El dolor que sintió Jesús en aquella hora no lo podrá tampoco describir el más elocuente de los predicadores. El dolor que sintió Jesús en aquella hora lo sintió por ti, lo sintió por mí y lo sintió por toda la humanidad.
cuando fue clavado en la cruz, de manos y pies, partes sensibles de su cuerpo. Supo lo que era el abandono. Sus más cercanos, sus discípulos, no estaban presentes, a excepción de María, su madre, de María Magdalena y de su discípulo Juan. Ningún otro estuvo presente. ¿Dónde estaba la multitud que había alimentado cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Dónde estaba la multitud que lo había recibido aclamando en su entrada triunfal a Jerusalén? Todos se habían ido, hasta su padre, que es santo, que no tolera el pecado. No tolera el pecado. Simbólicamente hablando, le dio la espalda al Hijo. Por primera y única vez en la eternalidad, el Hijo y el Padre estarían separados. Por eso el Señor tuvo que exclamar: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa era la agonía del Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía sobre los azotes, Jesús sabía sobre la corona de espinas, Jesús sabía sobre los puñetazos, los escupitajos, sobre las burlas. Jesús sabía todo eso. Él sabía a lo que se enfrentaba, pero lo que él quería, si fuera posible evitarlo, era estar separado del Padre. Es lo más horrible que pueda sucederle a un ser. ¿Por qué Dios prueba a los justos? Así como Jesús sufrió, fue al matadero, no exclamó nada, enmudeció. Job también sufrió, sin que existan motivos justificables para su sufrimiento. Solamente que Job sí exclamó algo. Job sí dijo algo, como lo había soñado, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará de mi cuerpo, con esta mi carne he de ver a Dios y no veré a otro, aunque mi corazón se consuma dentro de mí. Quizás Dios prueba a los justos porque Él quiere demostrarle a los ángeles, porque Él quiere demostrarle a los principados, a las potestades, porque Él quiere demostrarle a Satanás, porque Él quiere demostrarle al mismo hombre que en medio de la prueba hay un pueblo que le sirve, hay un pueblo que le alaba, hay un pueblo que le glorifica sin ningún interés. Tal vez por eso Dios permite el sufrimiento. El sufrimiento hace de nosotros un trabajo, porque como somos como la dura roca que un escultor está esculpiendo, y cada golpe de cincel es tan duro, pero que nos va dando la forma perfecta. El sufrimiento es el megáfono de Dios para abrir el oído de los sordos. Con eso nos está diciendo que somos más frágiles de lo que pensamos. El hombre en su orgullo piensa que es fuerte. El hombre es polvo. Y por eso Dios tiene misericordia, porque se acuerda que somos polvo. Y la misericordia de Dios ha recaído sobre nosotros, a los amigos, o quizás a aquellos que conocieron ya del Señor pero que se habían alejado. Si en esta noche aquí hay personas así, que aún no aceptan a Jesús como Salvador, que quizás ya lo aceptaron pero que se habían apartado y se quieren reconciliar esta noche, en esta noche les digo,
No esperes. No esperes el peor de tus momentos para acercarte a Dios. Esta es tu noche. Hoy mismo puedes reconciliarte con Él. Hoy mismo lo puedes aceptar como Salvador. Así que yo te invito, amigo, que me escuchas, que ahí donde estás, sentadito, sentadita, antes de orar por las familias, que tú puedas cerrar tus ojos. Si quieres aceptar a Jesús, si te quieres reconciliar, cierra tus ojitos ahí donde estás, como diciéndole un secreto al Señor. Dios ahí está a tu lado. Él te escuchará. Invítale. Yo te guío en una oración y tú la repetirás. Cierra tus ojitos y di conmigo: Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador, pero reconozco también que tú eres mi único y suficiente Salvador. Dile: perdona todos mis pecados y no te acuerdes más de ellos. Dile: sepúltalos en lo profundo del mar. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda responder a Él. Dile: abro las puertas de mi corazón para que tú entres y me hagas una nueva criatura. Dile: gracias, Señor, por salvarme. Ahora te pido que me ayudes en esta nueva vida que comienza para mí a partir de hoy. Amén y amén. Voy a pedir el favor, si hubo personas que repitieron esta oración conmigo, que me levanten la mano, porque voy a orar por ustedes. ¿Alguien repitió conmigo esta oración? Dios bendiga esa mano, Dios bendiga esa mano, Dios bendiga esa mano, Dios bendiga esas manos que se levantan. Gloria al Señor. Les voy a pedir, Dios bendiga estas manos por aquí. Les voy a pedir el favor que se pongan ahí sobre sus pies. No vamos a pasar aquí. Ustedes ahí sobre sus pies, por favor, de pie para yo orar por ustedes. En el nombre del Señor. Quiero felicitarlas. Quiero felicitarlos por la decisión que han hecho en esta noche. Voy a orar por ustedes en el nombre de Jesús. Padre, gracias por los corazones que hoy se abrieron para ti por primera vez. Gracias por los corazones que hoy se reconciliaron contigo. Te pido, Señor, que el sello de tu Espíritu sea sobre ellos. Se los arrebatamos al enemigo y los atamos al reino de los cielos. Y confesamos, según tu palabra, que tú los favorecerás, los bendecirás y los guardarás donde quiera vayan. Haz milagros a favor de ellos, para que ellos constaten que tú eres real y poderoso. Señor, ayúdalos en esa nueva vida, en este nuevo camino, en el poderoso nombre de Jesús. Si alguno de ellos está enfermo, te ruego que pongas tu mano de poder y les sanes. No importa la enfermedad, no importa la dolencia. En el nombre de Jesús, esta noche declaramos sanidad sobre sus cuerpos, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ok, voy a orar por las familias. Ruego el favor que, si es posible, acérquese, esté junto a su familia. Si vino solito, si vino solita, acérquese a una familia por ahí. Abrace a sus hijos, abrace a su esposa. Voy a orar por la familia. ¿Sabes que el enemigo de nuestras almas, para destruir la iglesia, ataca los hogares?
Porque Él sabe que si destruye un hogar, va destruyendo la iglesia. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy vamos a decirle al Señor que mueva al mundo espiritual a favor nuestro, a favor de nuestras familias, a favor de nuestros hogares. Toda pared de división, toda pared de separación se cae en esta hora en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha traído al hogar de mi hermana y de mi hermano para separar, para dividir, ahora mismo en el nombre de Jesús se cae esa pared, se cae esa pared, se cae esa pared, se cae esa pared en el nombre de Jesús. Si usted tiene hijos que no están aquí presentes y que tienen inconvenientes en sus hogares, pronuncie el nombre de su hijo y diga: Señor, mi hijo, Señor, mi hija. Desde aquí lanzamos una palabra a favor de esos hogares. En el nombre de Jesús declaramos que las familias, los hogares están unidos, que están en armonía, que hay felicidad. En el poderoso nombre de Cristo, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, oramos ahora por las generaciones, las nuevas generaciones, hijos, nietos, bisnietos. Declaramos esas nuevas generaciones bendecidas, 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 bendecidas. Diga el apellido suyo, los dos apellidos. Diga: bendigo mis apellidos, bendigo mis apellidos. Si alguna maldición hubiera en uno de ellos, Señor, cuando yo vine a tus pies se canceló, y yo con mi boca digo que se cancela para las nuevas generaciones. En el nombre de Jesús, todo lo que está atacando a la familia, espíritus de vicio, espíritus de infidelidad, en el nombre de Jesús, falta de perdón, ahora, en el nombre de Jesús, desautorizamos todo espíritu que no permite que sea perdonado, que perdone o que pida perdón. Declaramos ahora mismo, Señor, que la falta de